¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo sabemos que toda la vida en la Tierra comparte una historia? La evolución no es solo una teoría, es más bien como la conclusión de un caso de detectives, montada pieza a pieza. Hoy vamos a hacer eso precisamente, vamos a investigar las pruebas. Y lo vamos a hacer desde 4 campos científicos que no tienen nada que ver entre sí, pero que sorprendentemente nos cuentan la misma historia. Así que agarraos, que nos vamos de viaje por huesos, embriones, fósiles y ADN para resolver el caso de la evolución. Venga, vamos al lío con un pequeño acertijo. A simple vista, ¿qué tienen en común una persona, un gato, una ballena y un murciélago? Viven en sitios totalmente diferentes. Se mueven de formas que no se parecen en nada. Y vamos a ser sinceros, su aspecto es completamente distinto. Uno agarra, otro camina, la otra nada y el último vuela. La respuesta fácil sería, pues nada, ¿no? Pero, ¿y si la clave estuviera oculta justo debajo de la piel? Y aquí, ¡boom!, la revelación. Lo que estamos viendo es la estructura de los huesos de la extremidad delantera de cada uno de esos animales. A la izquierda, el brazo humano, al lado la pata del gato, luego la aleta de la ballena y por último el ala del murciélago. De repente, todas esas diferencias tan obvias se esfuman y aparece un patrón que es, vamos, inconfundible. Fijaos bien, ¿a que se ve perfectamente cómo se repite la misma estructura? Esta pasada de similitud nos lleva de cabeza a nuestra primera línea de evidencia, las pistas que se esconden en la anatomía. Aquí es donde la investigación se pone de verdad interesante, al darnos cuenta de que un montón de seres vivos están construidos con las mismas piezas básicas. Es como si todos viniéramos de un mismo manual de instrucciones que se ha ido retocando con el tiempo. A ver, el palabra técnico para esto es estructuras homólogas. Homo significa mismo, o sea, son partes del cuerpo que, aunque parezcan distintas por fuera, comparten un origen, un diseño ancestral. Y aquí está lo bueno, lo interesante de verdad. Aunque el diseño base es el mismo, la función puede ser radicalmente diferente. Y eso es lo que lo hace tan alucinante. Esto que vemos aquí es que es increíble, de verdad. Ojo al dato, todas estas extremidades siguen el mismo patrón. Un hueso grande arriba, el húmero, 2 huesos justo debajo, radio y cúbito, y luego los huesecillos de la muñeca y los dedos. Es el mismo esquema en todos, pero mirad cómo la evolución lo ha adaptado. Para un humano permite el agarre de precisión, para un gato es perfecto para caminar, en la ballena se transforma en una aleta para nadar, y en el murciélago los huesos de los dedos se alargan una barbaridad para formar un ala. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Pues que la explicación más lógica para que 4 mamíferos tan distintos compartan una estructura tan específica no puede ser casualidad. Es que todos heredamos este kit de montaje de un antepasado común. Y luego, a lo largo de millones de años, la selección natural fue modificando ese plano original para adaptarlo a diferentes trabajos. Es una prueba escrita, literalmente, en nuestros huesos. Venga, seguimos tirando del hilo. Si este plano se comparte entre animales adultos, ¿no habrá pistas todavía más profundas escondidas en las primerísimas etapas de la vida? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque entran en juego la embriología y la genética. Nos van a mostrar ecos de nuestro pasado evolutivo que todavía resuenan hoy. Y esta imagen es una pasada. Lo que vemos son embriones de especies que no tienen nada que ver en una fase muy temprana. Un pez, una salamandra, un pollo y un humano. Si es que son prácticamente iguales, es casi imposible distinguirlos. Todos tienen una especie de hendiduras branquiales y una cola. Claro, en los humanos y los pollos esto luego desaparece o se transforma en otras cosas. Pero que estén ahí al principio nos dice que todos compartimos un paquete de genes para el desarrollo que heredamos de un ancestro común muy, muy lejano. Es como si, cada vez que se crea un nuevo ser, la vida echara un vistazo rápido a los borradores antiguos de su propia historia. Vale, esto de los embriones es increíble, sí. Pero claro, nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta bastante curiosa. Si esos planos antiguos siguen por ahí, en nuestro código genético, ¿sería posible que, por alguna extraña carambola, se activaran de nuevo en un animal ya adulto? Pues la respuesta es un sí como una casa. Estos casos rarísimos se llaman atavismos, que es básicamente la reaparición de rasgos de los antepasados. Y aquí tenemos 2 ejemplos espectaculares. A la izquierda, un delfín que nació con un par de aletas traseras. Esta es una locura, porque los antepasados de los delfines eran mamíferos terrestres con 4 patas. Los genes para hacer esas patas siguen ahí, dormidos. Y en este caso, ¡zas!, se reactivaron. A la derecha, un caballo que ha nacido con dedos extra, un eco de sus antepasados que tenían varios dedos. Los atavismos son como pequeños glitches en la matrix biológica que nos revelan todo el código oculto, toda esa historia genética que llevamos dentro. Vale, dejamos los genes y su memoria por un momento, y nos vamos a la prueba más, digamos, cinematográfica, la que todo el mundo conoce. Los fósiles. Son los restos literales de la vida del pasado, una biblioteca de piedra que nos permite leer la historia en orden cronológico.
A ver, la idea básica de la paleontología es muy fácil de pillar. Las rocas se forman en capas, una encima de la otra, a lo largo de millones de años. Las de más abajo son las más viejas y las de arriba las más nuevas. Por tanto, los fósiles que encontramos en ellas nos dan una secuencia en el tiempo. Es de cajón, no vamos a encontrar el fósil de un conejo en las capas más antiguas de la Tierra. Lo que se ve es una progresión ordenada, bichos simples abajo y formas de vida cada vez más complejas según vamos subiendo. Y para ver esto en acción, el caso del caballo es de libro, es perfecto. La historia empieza hace unos 60 millones de años con un bichejo llamado Eohippus. Era pequeño como un perro, vivía en bosques y tenía varios dedos ideales para pisar suelo blando. Pero el clima cambió, los bosques se convirtieron en praderas, y ahí vemos una tendencia clarísima. Merychippus, que ya era más grande, corría sobre 3 dedos. Luego vino Pliohippus, el primer caballo con una sola pezuña, una adaptación brutal para correr a toda pastilla por terreno duro. Y finalmente llegamos a Equus, el caballo moderno. El registro fósil nos enseña una película de cambios graduales, no saltos raros. A ver, recapitulemos. Tenemos pistas en los huesos, en cómo nos formamos de bebés, en las rocas. Pero falta la prueba reina, la que lo ata todo, la prueba definitiva, la que se encuentra en lo más fundamental de la vida, nuestro código genético. Nos metemos de lleno en la biología molecular. Ahí la tenemos, la famosísima doble hélice del ADN. Básicamente, el manual de instrucciones de casi todo lo que está vivo. Pero lo más alucinante no es la forma, es que el idioma en el que está escrito, el código genético, es prácticamente universal. Esto, que parece un detalle, es una de las pruebas más potentes de la evolución. Las mismas palabras de ese código significan lo mismo en una bacteria, en una seta, en un pino o en una persona. Y es que la biología molecular no es que apoye la evolución, no, es que la clava. Le pone el sello de confirmación con una precisión brutal. Primero lo que decíamos, la universalidad del código es la prueba del algodón de que venimos de un origen común. Si la vida hubiera aparecido varias veces por separado, lo lógico sería encontrar códigos distintos, pero no, es el mismo. Segundo, podemos comparar el ADN de distintas especies y que vemos que cuanto más emparentadas están, más se parece su ADN. Y tercero, lo más fascinante, los relojes evolutivos. Hay mutaciones en el ADN que se acumulan a un ritmo más o menos constante. Comparando esas diferencias, podemos calcular hace cuánto tiempo dos especies compartieron un antepasado. Y lo increíble es que las fechas que nos dan estos relojes moleculares coinciden con las fechas que nos dan los fósiles. ¡Brutal! Bueno, pues ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Tenemos las pruebas de 4 campos que, en principio, no tienen nada que ver entre sí. Es la hora de los argumentos finales, de dar el veredicto. Hemos seguido todas las pistas y todas, absolutamente todas, nos han llevado a la misma dirección. Así que repasemos rápido. La anatomía nos ha enseñado las estructuras compartidas que heredamos de un ancestro. La embriología nos ha desvelado un plan de montaje común que delata nuestro pasado. Los fósiles nos han dado la cronología, la película de los cambios a lo largo del tiempo. Y el ADN ha sido la prueba definitiva, la que demuestra el parentesco a nivel molecular. Y aquí está la clave, la verdadera potencia de la idea de la evolución. No se apoya en una sola cosa, sino en que un montón de pruebas independientes encajan a la perfección. Es como en un juicio. Tienes a 4 testigos que no se conocen de nada, que vienen de sitios distintos y todos cuentan exactamente la misma historia. La anatomía, los embriones, los fósiles y el ADN se apoyan unos a otros dibujando un cuadro coherente y súper detallado de la historia que comparte toda la vida en este planeta. Al final, después de todo este viaje, la conclusión es, es bastante profunda, la verdad. No somos una creación aparte y aislada, sino una ramita más en un árbol de la vida inmenso y muy, muy antiguo. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. Si toda la vida comparte esta historia increíble de miles de millones de años, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué capítulo nos toca escribir ahora?